Apo 6:1 Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: Ven. Las criaturas vivientes que llaman a los caballos de Apocalipsis son querubines, los llaman porque son los más pequeños de los hermanos de Jesucristo, de quien Jesucristo dijo que quien quiera que haga tropezar a uno de estos pequeños más provechoso es que le cuelguen una piedra de molino alrededor del cuello y lo hundan en el mar. Esto es así dicho por Jesucristo el Padre Eterno, el último Adán, porque los querubines son sus primogénitos, el rebaño pequeño a quienes Dios aprobó para darles el reino. Tiene este significado: los querubines son santos, declaran la santidad de Dios y, como dice el libro de Apocalipsis, dicen: Santo, santo, santo es Jehová el Todopoderoso. Tienen rostros de animales, león, toro, águila y hombre terrestre, 4 caras, son a su vez la entrada a la nueva tierra, el Edén, el paraíso. Por eso el arca del pacto en la ley dada por Moisés está en el Santísimo. Ese lugar es y representa suelo santo, donde por ejemplo Moisés, al estar ante la zarza ardiente que no se consumía, se quitó las sandalias de los pies. La zarza ardiente representaba un querubín, cuya fuente de energía dinámica del Espíritu Santo es algo que no se consume. Moisés se le mandó quitarse las sandalias de los pies en suelo santo. Eso significa como Adán y Eva expulsados del Edén por pecadores cuyos pies fueron apresurados a la maldad. Cuando los sacerdotes con el arca del pacto con los querubines encima de la cubierta al cruzar a Jericó tocaron el agua, esta se dividió. Los querubines son los que proveen el agua de la vida, por eso los que los hacen tropezar se les hunde en el mar. Por otro lado, quienes les dan tan solo un vaso de agua por ser los más pequeños no perderá galardón. Son ellos los querubines los que como 7 estrellas están en la mano de Jesucristo, que es el lucero en los corazones. Él es el Rey, y su corazón es como corrientes de agua en las manos de Jehová. Esas son las aguas de la vida, y son 7 estrellas en la mano derecha de Jesucristo con corrientes de agua como las aguas del diluvio. Y el arca de Noé fue el medio de salvación, y dentro habían 7 bestias limpias de 7 en 7, macho y hembra. Esas 7 bestias limpias, 7 machos y 7 hembras, son 7 estrellas querubines unidos en matrimonio en una sola carne. Estrella de glorias diferentes, porque estrella difiere de estrella en gloria, y la mano de Jesucristo es el arca de Noé. Las aguas del diluvio son el agua de la vida, y esas 7 estrellas son la entrada al paraíso del Edén, así como el arca de Noé fue la entrada a la herencia de la nueva tierra. Esos querubines son bestias limpias y ascienden del agua, porque el agua la santifican. Además, los querubines gobiernan el mundo de los hombres. Eso lo vio el profeta Daniel sobre 4 enormes bestias que ascendían del mar, que revelan la gobernación del mundo, desde el león Satanás, el diablo, hasta los demás demonios en sus categorías de ángeles, pero que abandonar su debido lugar en el reino de Dios, esos ángeles pecaron y fueron maldecidos. Pro 21:1 El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. A donde quiera que él se deleita en hacerlo, lo vuelve. Apo 1:20 En cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros significan 7 congregaciones. Más 18:6 Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que ponen fe en mí, más provechoso le es que le cuelguen alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno hace girar y que lo hundan en alta mar. Gen 7:1 Después de eso Jehová dijo a Noé: Entra, tú y toda tu casa, en el arca, porque es a ti a quien he visto justo delante de mí en medio de esta generación. Gen 7:2 De toda bestia limpia tienes que tomar para ti de 7 en 7, el macho y su hembra. Ma 10:42 Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños porque es discípulo, de cierto les digo, de ninguna manera perderá su galardón. Gen 7:4 Porque dentro de solo 7 días más voy a hacer que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y ciertamente borraré de sobre la superficie del suelo toda cosa existente que he hecho. Apo 1:20 En cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros significan 7 congregaciones. Dan 7:2 Daniel se expresaba y decía: Sucedió que contemplaba en mis visiones durante la noche, y, pues vea. Los 4 vientos de los cielos estaban agitando el vasto mar. Dan 7:3 Y 4 enormes bestias estaban saliendo del mar, y cada una era diferente de las otras. 1 Co 15:39 No toda carne es la misma carne, sino que hay una de la humanidad, y hay otra carne del ganado, y otra carne de las aves, y otra de los peces. 1 Co 15:40 Y hay cuerpos celestes, y cuerpos terrestres. Mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente.
1 Co 15:41 La gloria del sol es de una clase, y la gloria de la luna es otra, y la gloria de las estrellas es otra. De hecho, estrella difiere de estrella en gloria. El asunto de que se oiga una voz de entre las 4 criaturas vivientes es que están clamando por ayuda porque es sufrido para con ellos, es la ayuda base para el juicio como lo expresó Jesucristo en la parábola de las ovejas y cabras y la ayuda o no ayuda a los más pequeños de los hermanos de Jesucristo que son los querubines. Luke 18:7 De seguro, entonces, no hará Dios que se haga justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aun cuando es sufrido para con ellos. Apo 4:8 Y en cuanto a las 4 criaturas vivientes, cada una de ellas respectivamente tiene 6 alas. Alrededor y por debajo están llenas de ojos. Y no tienen descanso día y noche mientras dicen: Santo, Santo, Santo es Jehová Dios, el Todopoderoso, que era y que es y que viene. Luke 18:8 Les digo, él hará que se les haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra? Ma 25:31 Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Ma 25:32 Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ma 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Ma 25:34 Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ma 25:35 Porque me dio hambre, y ustedes me dieron de comer. Me dio sed, y me dieron de beber. Fui extraño, y me recibieron hospitalariamente. Ma 25:36 Desnudo estuve, y me vistieron. Enfermé, y me cuidaron. Estuve en prisión, y vinieron a mí. Ma 25:37 Entonces los justos le contestarán con las palabras: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed, y te dimos de beber. Ma 25:38 Cuando te vimos extraño y te recibimos hospitalariamente, o desnudo, y te vestimos. Ma 25:39 Cuando te vimos enfermo, o en prisión, y fuimos a ti. Ma 25:40 Y en respuesta el rey les dirá: En verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Ma 25:41 Entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda: Váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ma 25:42 Porque me dio hambre, pero ustedes no me dieron de comer, y me dio sed, pero no me dieron de beber. Ma 25:43 Fui extraño, pero no me recibieron hospitalariamente. Desnudo estuve, pero no me vistieron. Enfermo y en prisión, pero no me cuidaron. Ma 25:44 Entonces ellos también contestarán con las palabras: Señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, o extraño, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ministramos. Ma 25:45 Entonces les contestará con las palabras: En verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Ma 25:46 Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Por eso llega a la presencia del primer caballo de Apocalipsis. Apo 6:2 Y vi, y, miren, un caballo blanco. Y el que iba sentado sobre él tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Esta descripción corresponde a que en su llamado Jesucristo baja y tiene un arco, es el arco iris de la paz que Dios dio como señal entre él y la tierra de que no ocurrirían aguas de un diluvio para arruinar toda carne. El hecho de que sea un caballo blanco es y corresponde a la piedrecita blanca dada por Jesucristo que significa Jacob soñando sobre una roca en Betel y viendo ascender y descender a los ángeles que son hijos como gotas de rocío descendiendo en escalera remolineando sobre la cabeza de una mujer embarazada. El nuevo nombre es como el nombre dado a Jacob Israel y llegar a ser padre de las 12 tribus de Israel, y el llegar a ser columna significa ser columna y apoyo de la verdad como Pedro, Santiago y Juan, columnas de la congregación del Dios vivo, de donde proviene la nueva tierra. La corona dada al caballo blanco es la corona de la vida, y esa corona es el vencer del león de la tribu de Judá, el primer querubín cabeza altamente respetado, y su vencer fue por desatar los 7 sellos de la sabiduría de arriba. Son 7 sellos o trenzas de su cabello como Sansón que fue atado con su esposa en ondulaciones de amor matrimonio
matrimonio verdadero unido por Dios y, cumpliendo la norma de Dios, el hombre dejará a su padre y madre, lo que significa una diferenciación de carne, dejando de ser hijos de Adán y Eva, dejando de ser hermanos divididos por la espada del espíritu que divide alma y espíritu, coyunturas y tuétano, ser diferentes, dejar de ser hermanos hijos de Adán y Eva para ser unidos en matrimonio, entonces se adhieren uno al otro como esposo y esposa, y ya no los puede separar ningún hombre, siendo matrimonio eterno. El salir venciendo y completar la victoria significa llegar a luchar, prevalecer y alcanzar un nuevo nombre, como Jacob luchando con un ángel para heredar la bendición, así como buscar esposa para su hijo Isaac y la herencia de la nueva tierra y formación de las 12 tribus de Israel. Gen 2:20. De modo que el hombre iba dando nombres a todos los animales domésticos y a las criaturas voladoras de los cielos y a toda bestia salvaje del campo, pero para el hombre no se halló ayudante como complemento de él. Gen 2:21. Por lo tanto Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su lugar. Gen 2:22. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y a traerla al hombre. Gen 2:23. Entonces dijo el hombre: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Gen 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Gen 2:25. Y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Apo 1:17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas temor. Yo soy el primero y el último, Apo 1:18, y el viviente. Y llegué a estar muerto, pero, mira. Vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apo 2:17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones: al que venza, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y, sobre la piedrecita, un nombre nuevo escrito que nadie conoce salvo el que lo recibe. Gen 28:10. Y Jacob continuó su salida de Beerseba y siguió encaminándose hacia Harán. Gen 28:11. Con el tiempo llegó a un lugar y se puso a pasar la noche allí porque se había puesto el sol. De modo que tomó una de las piedras del lugar y la puso como apoyo para su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Gen 28:12. Y empezó a soñar, y, mire. Allí estaba una escalera situada sobre la tierra, y su parte superior alcanzaba hasta los cielos. Y, mire. Allí estaban los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por ella. Gen 28:13. Y, mire. Allí estaba Jehová apostado por encima de ella, y procedió a decir: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti te la voy a dar, y a tu descendencia. Gen 28:14. Y tu descendencia ciertamente llegará a ser como las partículas de polvo de la tierra, y ciertamente te extenderás hacia el oeste y hacia el este y hacia el norte y hacia el sur, y por medio de ti y por medio de tu descendencia todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán. Gen 28:15. Y aquí estoy yo contigo, y ciertamente te guardaré en todo el camino por el cual estás yendo, y ciertamente te haré volver a este suelo, porque no voy a dejarte hasta que realmente haya hecho lo que te he hablado. Sal 110:3. Tu pueblo se ofrecerá de buena gana en el día de tu fuerza militar. En los esplendores de la santidad, desde la matriz del alba, tienes tu compañía de hombres jóvenes justamente como gotas de rocío. 1:11:7. Porque el varón no debe tener cubierta la cabeza, puesto que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. 1:11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 1:11:9. Y, más aún, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 1:11:10. Por eso la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza, debido a los ángeles. Ecl 11:5. Tal como no te das cuenta de cuál es el camino del espíritu en los huesos dentro del vientre de la que está encinta, de igual manera no conoces la obra del Dios verdadero, que hace todas las cosas. Gen 32:24. Por fin Jacob quedó solo. Entonces un hombre se puso a forcejear con él hasta ascender el alba. Gen 32:25. Cuando llegó a ver que no había prevalecido contra él, entonces tocó el hueco de la coyuntura de su muslo. Y el hueco de la coyuntura del muslo de Jacob se salió de su lugar mientras forcejeaba con él. Gen 32:26. Después de eso él dijo: suéltame, porque ha ascendido el alba. A lo cual dijo él: no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Gen 32:27 de modo que le dijo: ¿Cuál es tu nombre? A lo cual dijo: Jacob. Gen 32:28 entonces él dijo: Ya no serás llamado por nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con hombres de modo que por fin prevaleciste. Gen 32:29 a su vez, Jacob preguntó y dijo: Declárame, por favor, tu nombre. Sin embargo, él dijo: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Con eso lo bendijo allí. Gen 32:30 Por eso Jacob llamó al lugar por nombre Peniel, porque, dijo él, he visto a Dios cara a cara y, no obstante, mi alma fue librada. Gen 32:31 Y el sol empezó a fulgurar sobre él tan pronto como pasó por Penuel, pero él iba cojeando sobre su muslo. Gen 32:32 Por eso los hijos de Israel no acostumbran comer el tendón del nervio del muslo, que está en el hueco de la coyuntura del muslo, hasta el día de hoy, porque él tocó el hueco de la coyuntura del muslo de Jacob cerca del tendón del nervio del muslo. Apo 6:3 Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: Ven. Apo 6:4 Y salió otro, un caballo de color de fuego. Y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Apo 6:5 Y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir: Ven. Y vi, y, miren. Un caballo negro. Y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Apo 6:6 Y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro criaturas vivientes decir: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Apo 6:7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: Ven. Apo 6:8 Y vi, y, miren. Un caballo pálido. Y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra. Apo 6:9 Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Apo 6:10 Y clamaban con voz fuerte, y decían: ¿Hasta cuándo, Señor soberano santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apo 6:11 Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca. Y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. Apo 6:12 Y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto. Y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre. Apo 6:13 Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Apo 6:14 Y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Apo 6:15 Y los reyes de la tierra y los de primer rango y los comandantes militares y los ricos y los fuertes y todo esclavo y toda persona libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas. Apo 6:16 Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Apo 6:17 Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién puede estar de pie?
Apos 6:3 y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: ven. La segunda criatura viviente es en categoría de poder y justicia, gobierno en paz y guerra. En paz es un toro, en guerra un oso, corresponde a la visión de Daniel sobre la bestia como un oso. Ece 10:20 Esta es la criatura viviente que yo había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, de modo que llegué a saber que eran querubines. Ece 1:10 Y en cuanto a la semejanza de sus caras, las cuatro tenían una cara de hombre con una cara de león a la derecha, y las cuatro tenían una cara de toro a la izquierda. Las cuatro también tenían una cara de águila. Dan 7:5 Y, pues vea. Otra bestia, una segunda, y esta era como un oso. Y de un lado estaba levantada, y había 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y esto era lo que le decían: levántate, come mucha carne. El oso como segunda bestia corresponde al caballo de color de fuego. El que esté levantada de un lado es porque tiene una espada, una gran espada como tiene el caballo de color de fuego, es como lo expresa la profecía: no alzará espada nación contra nación. Por eso el que esté levantado el oso es levantamiento de guerra, a su vez corresponde a una subida a la montaña de Jehová, que significa Moisés subiendo a recibir las tablas de la ley, tablas del pacto, y el hecho de su mandato a Israel: no suban a la montaña y no toquen a mujer, porque el recibir los mandamientos de la ley en 2 tablas significa las alas de la gran águila dadas a la mujer que es Israel en el desierto, donde fue alimentado por 1260 días, y eso a su vez explica lo que sucedió en el jardín de Edén. Adán no estaba con Eva en su casa, se había ido por un camino de bastante distancia. También Adán recibía instrucciones de Dios, subiendo a una montaña como Moisés, y traía a Eva una bolsa de sabiduría que vale más que una bolsa llena de perlas, y al no estar con Eva su esposa por supuesto no la tocaba ni tenía relaciones sexuales con ella, pero Satanás, la serpiente que es un símbolo del órgano sexual masculino, tentó a Eva esposa de Adán de que comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. La engañó cabalmente Satanás, el padre de la mentira, siendo el león querubín ungido, arruinó su sabiduría por su radiante esplendor. Ese radiante esplendor es porque el diablo era como la zarza ardiente que vio Moisés, que no se consumía el árbol de la vida del jardín de Edén, y la serpiente de cobre que fabricó Moisés, que al observarla el pueblo envenenado por serpientes se mantenían con vida. Un árbol querubín con radiante esplendor como la zarza que mantenía con vida como árbol de la vida, pero se arruinó su sabiduría porque se hizo sabio a sus propios ojos. Al engaño a Eva cabalmente, y sus expresiones lo arruinaron a él, y como apóstata arruinó a su semejante Eva y Adán. Sus expresiones entonces son 3 expresiones inspiradas inmundas, o 3 costillas en boca de un oso, que por su boca hay expresiones desatan la guerra. Adán, Eva y Caín, siendo hijos del inicuo, son las 3 costillas del oso en guerra. A su vez luego, como en un segundo inicio de la humanidad, las 3 costillas representan a Sem, Cam y Jafet, que por la violencia de los días de Noé obstaculizaron la descendencia de los justos, porque la semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. Pro 7:19 Porque el esposo no está en casa. Se ha ido viajando por un camino de bastante distancia. Pro 7:20 Una bolsa de dinero ha llevado en la mano. El día de la luna llena vendrá a su casa. 28:18 Coral y cristal de roca mismos no se mencionarán, pero una bolsa llena de sabiduría vale más que una llena de perlas. Apos 6:4 Y salió otro, un caballo de color de fuego. Y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. Luego sigue la expansión de la visión. Y esto era lo que le decían: levántate, come mucha carne. Significa espada en guerra que come carne. Levantarse es un intento de destruir y contradecir la sabiduría de Dios. Otro levantarse en un sentido de recibir enseñanzas de demonios y sus mentiras y contradecir la sabiduría de Dios. Luego la carne se fortalece con la sabiduría de Dios puesta en obra. Por eso al pecar Eva y Adán se escondieron de la voz de Dios y su carne se hizo débil. Los ojos de su carne se abrieron al pecado. Luego Dios les hizo coberturas para sus lomos. Así que la expresión levántate, come mucha carne, significa mentiras e intento de destruir la fe como escudo de la carne y así intentar comer la carne de justos. Esa espada es como fuego pequeño que consume un gran bosque. Esos son los proyectiles encendidos del inicuo, calumnias o palabras de sabiduría falsa terrenal, animal demoníaca de celos y espíritu de contradicción y deseos de cambiar tiempos y ley. Por eso al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo se le puso una atadura de cobre por 7 tiempos, y el cobre en la imagen del sueño que tuvo Nabucodonosor
espesor era en sus partes del vientre y muslos de cobre, partes de reproducción de hombre y mujer, 7 tiempos como sellos tenazas del cabello de Sansón, 7 aspectos de la sabiduría de arriba, pronunciada por un querubín ungido con voz de 7 truenos, y la sabiduría de arriba en sus 7 aspectos. El primero es castidad, la sabiduría de arriba es primeramente casta y esa es la primera expresión de fe, en la que Eva y Adán cayeron, pecaron y perdieron la vida eterna, y su carne empezó a secarse y quedó marchita como la hierba verde del campo. Cuando se tiene fe con el baño de la palabra, entonces se hace la carne más fresca que en la juventud. Gen 3:7. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Gen 3:21. Y Jehová Dios procedió a hacer largas prendas de vestir de piel para Adán y para su esposa, y a vestirlos. F6:16. Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. 1 Ti 5:11. Por otra parte, niégate a admitir a las viudas de menos edad, porque cuando sus impulsos sexuales se han interpuesto entre ellas y el Cristo, quieren casarse. 1 Ti 5:12. Y tienen un juicio porque han desatendido su primera expresión de fe. Dan 7:25. Y hablará hasta palabras contra el Altísimo, y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo. Y tendrá intención de cambiar tiempos y ley, y ellos serán dados en su mano por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Dan 4:23. Y porque el rey contempló a un vigilante, hasta a un santo, que venía bajando de los cielos, que también decía: corten el árbol, y arruínenlo. No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, pero con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea mojado, y con las bestias del campo sea su porción hasta que 7 tiempos mismos pasen sobre él. STG 3:17. Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. STG 3:18. Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. Job 33:25. Que su carne se haga más fresca que en la juventud. Que vuelva a los días de su vigor juvenil. Isa 46. Escucha. Alguien está diciendo: clama. Y uno dijo: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba verde, y toda su bondad amorosa es como la flor del campo. Isa 47. La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado, porque el mismísimo Espíritu de Jehová ha soplado sobre ella. De seguro la gente es hierba verde. Isa 48. La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado. Pero en cuanto a la palabra de nuestro Dios, durará hasta tiempo indefinido. Isa 49. Súbete a una montaña alta, mujer que traes buenas nuevas para Sión. Levanta la voz hasta con poder, mujer que traes buenas nuevas para Jerusalén. Levántala. No tengas miedo. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios.
Revelación 6, 5, 6, y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir: ven. Y vi, y, miren, un caballo negro. Y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. 6 y oí una voz como si fuera en medio de las 4 criaturas vivientes decir: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Daniel 7, 6, después de esto seguí contemplando, y, pues vea. Otra bestia, una como un leopardo, pero tenía 4 alas de una criatura voladora en la espalda. Y la bestia tenía 4 cabezas, y se le dio gobernación en realidad. Jeremías 13, 23, 23. ¿Puede un cusita cambiar su piel? ¿O un leopardo sus manchas? También pudieran hacer lo bueno ustedes mismos, que son personas a quienes se ha enseñado a hacer lo malo. Joel 2, 13, y rasguen su corazón, y no sus prendas de vestir. Y vuelvan a Jehová su Dios, porque Él es benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa, y ciertamente sentirá pesar debido a la calamidad. El tercer sello significa razonable, porque es la tercera cualidad de la sabiduría de arriba, y es la cara de águila, y es un caballo negro. El querubín ungido arruinó su sabiduría por su radiante esplendor, pasó de ser un árbol que iluminaba como una zarza que no se consumía, árbol de la vida, como dijo Jesucristo: la luz que hay en ti es oscuridad. Aún así, dice una profecía que el sol será convertido en oscuridad, significa sol herido en la tercera parte. Esa tercera parte es un profetizar como 3 expresiones. Los inicuos tienen 3 expresiones inmundas, parecidas a ranas; los justos tienen 3 expresiones santas, eso hacen los querubines, pronunciando santo, santo, santo es Jehová, y la profecía de las 3 expresiones inmundas las pronuncia el dragón, bestia salvaje y falto profeta; a la vez son 3 costillas en la boca del oso, con su costado levantado, significa alzamiento de espada, guerra de Armagedón; la mano es como la mano de Jesucristo con 7 estrellas, y la balanza son 4 estrellas, 2 estrellas en cada balanza porque son matrimonios en una sola estrella, son asnos bestias de carga, y aplica la ilustración: mira, viene con las nubes, y todo ojo lo verá. La nube es como una nube del tamaño de un puño que vio el siervo del profeta a la 7ª vez, y como dice la expresión, estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente, autoridad para que esa nube como un puño se abra y derrame una bendición de gotas de agua. La nube es la carne que cubre a un querubín que tiene una mujer de un pueblo en guerra. Ella ahora tenía que afeitarse la cabeza y arreglarse las uñas. 13 y quitar de sobre sí el manto de su cautiverio y morar en tu casa y llorar a su padre y a su madre 1 mes lunar entero. Lo de afeitarse la cabeza es por la expresión dejará a su padre y madre y adherirse a su esposa y ser una sola carne, porque la esposa queda atada en ondulaciones de amor por la ley de su esposo, en matrimonio, y deja de ser de la misma carne en hermandad de su esposo, aunque eso se cumple al llegar a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque dejan de ser hijos de Adán y Eva y llegan a ser hijos del último Adán, Jesucristo el Padre eterno. Él los divide en carnes por la espada que sale de su boca, que penetra hasta dividir entre alma y espíritu y entre coyunturas y su tuétano. Eso significa que dejan de ser hermanos hijos de Adán y Eva y por lo tanto hermanos, porque esos matrimonios que han existido han sido hermanos. Entonces relaciones de incesto, su propia carne y sangre ha estado en contra de la humanidad, hijos de Adán y Eva, como dijo Jesucristo: todos ustedes son hermanos. Pero en una lucha de Jacob con un ángel él tocó el hueco de la coyuntura de su muslo, eso fue una división para bendecirlo y luego le cambió el nombre, da a entender como un cambio de apellido de pasar a ser otra familia, de Jacob a Israel. Eso es lo que señaló el relato sobre el cambio de nombre a Jacob y el tocar la coyuntura de su muslo, una división de la espada del espíritu en el muslo, parte de cobre, reproducción de hombre y mujer, y cambiar el nombre es como cambiar de familia, porque siendo hijos de Adán y Eva han sido todos hermanos del pecado e incompatibles en carnes para tener vida eterna en la carne. En lo referente a arreglarse las uñas significa unas de águila, sabiduría de la gran águila, 10 dedos y un rasgar de su carne, su corazón en su sello de amor en matrimonio ya unido. Los dedos que rasgan el corazón y la carne son rasgaduras que abren surcos en la piel y abren ojos como ojos de querubines en su carne. Por eso el arreglarse las uñas de una mujer rescatada de un pueblo enemigo seguía esos procedimientos, y ese pueblo enemigo son los hijos de Adán y Eva, y llegar entonces a ser hijos del reino, hijos de Jesucristo, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz sin fin. Luego continúa el relato: quitar de sobre sí el manto de su cautiverio y morar en tu casa y llorar a su padre y a su madre 1 mes lunar entero.
Y después de eso debes tener relaciones con ella, eso significa quitar un velo inicuo puesto por el diablo en la cabeza por no volverse a Dios, pero cuando hay un volverse a Dios se quita el velo, pero la mujer lleva una prenda sobre su cabeza debido a los ángeles. Esa expresión los ángeles se refiere a los hijos que descienden como gotas de rocío en una escalera, como el sueño que tuvo Jacob de ángeles ascendiendo y descendiendo en una escalera desde los cielos. Esos ángeles representan a los hijos, y al estar embarazada una mujer, descienden como remolineando sobre la cabeza de la mujer en el interior de sus huesos una escalera que vio el profeta Ezequiel y una escalera del gran templo de Dios, que dicho templo es la congregación del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, simbolizado con una mujer. Ese velo que la mujer tiene debido a los ángeles es el conocimiento, alas de su esposo, prenda sobre su cabeza, ley de su esposo, aceite sobre su cabeza y que mantiene encendida su lámpara, que significa santidad y buenas obras. Luego sigue el relato: morar en tu casa y llorar a su padre y a su madre un mes lunar entero. Significa el pago o deuda de los dos como matrimonio, el pago del débito conyugal y una paz continua. Un morar en seguridad de su esposa, a quien se le mantiene en seguridad mediante el tener hijos con su esposo en paz continua, y el llorar a su padre y madre un mes lunar entero aplica a las 5 vírgenes discretas, un mes por cada una, y el llorar es un tormento que hiere a humanidad por aguijones semejantes a escorpiones, que son palabras de sabios como aguijones y se sienten cortados, y a la vez quieren eliminar a los que profetizan, porque los cerdos al escuchar las perlas de la sabiduría de arriba las huellan bajo los pies porque se sienten heridos en su carne, como cuando los demonios escucharon la voz de Jesucristo y entraron en los cerdos. Son para los inicuos como coces contra aguijones, que dicho daño se hace en el trono de la bestia salvaje, enviada una maldición por el arca del pacto con los querubines gloriosos, que hirió a los filisteos con hemorroides. Entonces son heridos por 5 meses, un mes por cada una de las 5 vírgenes discretas, y los filisteos presentaron cada uno 5 hemorroides de oro y 5 gerbos de oro, que dicho relato está en unidad con el relato de Revelación, que un quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje. Revelación 9, 5, 6, y a las langostas les fue concedido, no que los mataran, sino que estos fueran atormentados 5 meses, y el tormento sobre ellos era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán de ninguna manera. Y desearán morir, pero la muerte sigue huyendo de ellos. 1 Samuel 6, 1, 5, y el arca de Jehová resultó estar en el campo de los filisteos 7 meses. 2 Y los filisteos procedieron a llamar a los sacerdotes y a los adivinos, y decir: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Denos a conocer con qué la hemos de sabiduría de Dios, cuya primera parte es la castidad, la primera expresión de fe, luego pacífica, en la que allí se siembra la semilla en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz, pero el esclavo malo come y bebe, significa que es como la mujer adúltera en amistad con el mundo, ha comido, se ha limpiado la boca y ha dicho: no he cometido mal alguno, y como la mujer en el libro El Cantar de los Cantares dice: como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. He deseado apasionadamente su sombra, y allí me he sentado, y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Significa que comer de un fruto, o la expresión comer aplica a relaciones sexuales. Entonces cuando sigue la expresión 1 litro de trigo por un denario, y 3 litros de cebada por un denario. Y no dañes el aceite de oliva ni el vino, eso significa esto una guerra de justicia como balanza de justicia. Jesucristo dijo que quien quiera que dé un vaso de agua a uno de los más pequeños de sus discípulos, que son los querubines, no perderá su galardón. 1 litro es una proporción mayor a la sed de la justicia. El trigo es el pan, que significa carne o destrucción de la carne, en proporción de 1 litro de trigo, destrucción de la carne de enemigos de Dios, y para que el espíritu sea salvado en el día del Señor. El primer denario es el querubín macho león de la tribu de Judá, y la expresión 3 litros de cebada por un denario significa cebada, sangre en proporción a 3 litros, y eso quiere decir 3 costillas en la boca del oso con su costado levantado, que significa espada alzada en guerra por descendencia en enemistad. 3 expresiones inspiradas inmundas parecidas a ranas salidas de la boca del dragón, Satanás, el diablo, el río de la boca del león, bestia salvaje y falso profeta, pero esas 3 expresiones inmundas producen un terremoto en la gran ciudad y se divide en 3 partes. Entonces ese terremoto se traga el río del dragón, y eso significa la tierra en ayuda de la mujer que se traga el río del dragón. Ese río son las aguas de Babilonia la grande, y las aguas de Babilonia la grande son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, hijos de demonios, prole de la serpiente, llamas, sombras y montañas de separación, sombras por ser como sodomitas violadores que quedaron ciegos por querer abusar de Lot y los ángeles en Sodoma, y la expresión cubrir con sombra, que significa relaciones sexuales y embarazar a una mujer, pero en violación en el caso
de los sodomitas violadores abusadores, y la expresión montañas es por ser hombres de fama, hijos de demonios, los nefilim. Los terremotos son producidos por inmoralidad sexual. Cuando a Jesucristo le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Ese escribir significa terremoto y un rasgar la tierra, recordando el arreglo de uñas de la mujer rescatada en guerra que llegaba a ser esposa de un israelita. Ese terremoto y el morir de 7000 personas significa 3 litros de cebada por un denario. Ese denario es una mujer guardiana de las viñas a quien se protege en guerra por una nación poderosa, llamado en la Biblia el chico que llega a ser una nación poderosa. Ese poder es para proteger a la mujer esposa guardiana de las viñas, y una danza de 2 campamentos en la que la mujer está apartada de su esposo por guerra de Armagedón, por sombras y montañas de separación. Eso es correspondiente a la ocasión en la que Jacob dividió su campamento en 2 por miedo a Esaú y la venganza de su hermano Esaú, y a su esposa Raquel la puso en otro campamento para que escape en caso de guerra o enfrentamiento. Esa es la danza de 2 campamentos mencionada en el libro El Cantar de los Cantares. Luego el texto que dice el pequeño llegará a ser 1000 significa un ajuste de cuentas en una huida o movimiento en el que, como Lot escapando de Sodoma le dijo al ángel permíteme huir a una ciudad, no es cosa pequeña en mi alma seguirá viviendo. Esa cosa pequeña es ciudades que quedan como paso en el camino de los reyes procedentes del nacimiento del sol, en la que se llegan a arreglos de paz, como dice la Biblia, cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre hace que hasta los enemigos de éste estén en paz con él, y aplica entonces la ilustración siguiente que relató Jesucristo junto con las preguntas de Abraham a Dios con si perdonaría la vida a ciertas cantidades de justos hallados en Sodoma y el perdonar a la ciudad. Lucas 16, 1, 8. Entonces pasó a decir también a los discípulos: cierto hombre era rico y tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de manejar sus bienes en forma despilfarradora. 2. De modo que él lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Entrega a la cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes tener a tu cargo la casa. 3. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué he de hacer, ya que mi amo va a quitarme la mayordomía? No tengo las fuerzas para cavar, me da vergüenza mendigar. 4a. Sé lo que haré, para que, cuando sea depuesto de la mayordomía, haya quienes me reciban en sus hogares. 5. Y llamando así a cada uno de los deudores de su amo, pasó a decirle al primero: ¿cuánto debes a mi amo? 6. Él dijo: 100 medidas de bato de aceite de oliva. Le dijo: toma otra vez tu acuerdo escrito y siéntate y escribe pronto 50. 7. Luego dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Dijo él: 100 medidas de coro de trigo. Le dijo: toma otra vez tu acuerdo escrito y escribe 80. 8. Y su amo alabó al mayordomo, aunque era injusto, porque obró con sabiduría práctica. Porque los hijos de este sistema de cosas, en su trato con los de su propia generación, son más sabios, de manera práctica, que los hijos de la luz. Génesis 18, 22, 33. Entonces los hombres se volvieron de allí y procedieron a irse a Sodoma. Pero en cuanto a Jehová, él todavía estaba de pie delante de Abraham. 23. Entonces Abraham se aproximó y empezó a decir: ¿verdaderamente barrerás al justo con el inicuo? 24. Supongamos que haya 50 hombres justos en medio de la ciudad. Los barrerás, pues, y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén en él. 25. Es inconcebible de ti el que vayas a obrar de esta manera para dar muerte al justo con el inicuo, de modo que tenga que ocurrirle al justo lo mismo que le ocurre al inicuo. Es inconcebible de ti. ¿El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es recto? 26. Entonces dijo Jehová: si hallo en Sodoma 50 hombres justos en medio de la ciudad, ciertamente perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. 27. Pero Abraham pasó a contestar y decir: por favor, mira que he tomado a mi cargo hablar a Jehová, cuando soy polvo y ceniza. 28. Supongamos que de los 50 justos faltaran 5. ¿Arruinarás por los 5 a toda la ciudad? A lo cual él dijo: no la arruinaré si hallo allí 45. 29. Pero volvió a hablarle de nuevo, y dijo: supongamos que se hallen allí 40. A su vez, él dijo: no lo haré por causa de los 40. 30. Pero continuó: que Jehová, por favor, no se enardezca de cólera, sino que se me permita seguir hablando. Supongamos que se hallen allí 30. A su vez, él dijo: no lo haré si hallo allí 30. 31. Pero continuó: por favor, mira que he tomado a mi cargo hablar a Jehová. Supongamos que se hallen allí 20. A su vez, él dijo: no la arruinaré por causa de los 20. 32. Por fin dijo:
Que Jehová, por favor, no se enardezca de cólera, sino que se me permita hablar esta sola vez. Supongamos que se hallen allí 10. A su vez, él dijo: no la arruinaré por causa de los 10. 33. Entonces Jehová procedió a irse cuando hubo acabado de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Ezequiel 43, 9, ahora que alejen de mí su fornicación y los cadáveres de sus reyes, y ciertamente residiré en medio de ellos hasta tiempo indefinido. 2 Pedro 3, 16, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras, para su propia destrucción. El Cantar de los Cantares 2, 3, como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. He deseado apasionadamente su sombra, y allí me he sentado, y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Luego sigue el relato de revelación sobre el tercer caballo con una balanza en su mano y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Esta expresión aplica a la advertencia de Dios a la humanidad. Salmo 105, 14, 16, 14 no permitió que ningún humano los defraudara, antes bien, a causa de ellos censuró a reyes, 15 diciendo: no toquen ustedes a mis ungidos, y a mis profetas no hagan nada malo. 16 y procedió a llamar un hambre sobre la tierra. Quebró toda vara alrededor de la cual se suspendían panes anulares. 2 Samuel 18, 1, 4, y David procedió a contar la gente que estaba con él y a colocar sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. 2 Además, David envió un tercio de la gente bajo la mano de Joab y un tercio bajo la mano de Abisai hijo de Zeruya, hermano de Joab, y un tercio bajo la mano de Itai el Gitita. Entonces el rey dijo a la gente: yo mismo también sin falta saldré con ustedes. 3 Pero la gente dijo: no debes salir, porque si de manera alguna huyéramos, no pondrían el corazón en nosotros. Y si la mitad de nosotros muriéramos, no pondrían el corazón en nosotros, porque tú vales tanto como 10.000 de nosotros. Y ahora sería mejor, si nos quieres rendir servicio, dar ayuda desde la ciudad. 4 De modo que el rey les dijo: lo que parezca bueno a sus ojos haré. Y el rey se quedó parado al lado de la puerta, y toda la gente misma salió por cientos y por miles. Daniel 7, 9, 10, seguí contemplando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó. La ropa de él era blanca justamente como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era llamas de fuego. Sus ruedas eran un fuego ardiente. 10 Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole, y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento, y hubo libros que se abrieron. El Cantar de los Cantares 5, 10, 11, 10 Mi amado es deslumbrante y colorado, el más conspicuo de 10.000. 11 Su cabeza es oro, oro refinado. Sus guedejas son racimos de dátiles. Sus cabellos negros son como el cuervo. Génesis 19, 18, 22, 18 Entonces les dijo Lot: eso no, por favor, Jehová. 19 Ahora, por favor, tu siervo ha hallado favor a tus ojos de modo que estás engrandeciendo tu bondad amorosa, la cual has ejercido conmigo para conservar viva mi alma, pero yo no puedo escapar a la región montañosa por temor de que la calamidad se mantenga cerca de mí y yo ciertamente muera. 20 Ahora, por favor, esta ciudad está cerca para huir allá, y es cosa pequeña. Permítaseme, por favor, escapar allá no es cosa pequeña. Y mi alma seguirá viviendo. 21 Así que él le dijo: mira que verdaderamente te muestro consideración hasta este grado también, al no derribar la ciudad de la cual has hablado. 22 Apresúrate. Escapa allá, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso él llamó la ciudad por nombre Zoar. Isaías 60, 22, el pequeño mismo llegará a ser 1000, y el chico una nación poderosa. Yo mismo, Jehová, lo aceleraré a su propio tiempo. Así que la expresión no dañes el aceite de oliva ni el vino significa no hacer daño alguno a los reyes y sacerdotes ungidos, desde el aceite de oliva que representa a los hombres, desde el primer ungido el principal león de la tribu de Judá, el cabeza altamente respetado que envía aceite a las cabezas de las 5 vírgenes discretas, conocimiento sobre su cabeza que mantienen encendidas sus lámparas, alas de sabiduría del león ángel fuerte con arco iris sobre su cabeza y que la sabiduría del hombre hace brillar su rostro y hasta la severidad de su rostro es cambiada a algo
algo mejor, así las vírgenes brillan como lámparas por el aceite conocimiento sobre su cabeza enviada por el esposo de la guardiana de las viñas, no se daña el aceite desde quien pronuncia las profecías de los 7 truenos querubín ungido con arco iris sobre su cabeza hasta el hecho de no retorcer las palabras de profecía como hacían algunos para su propia destrucción, el anticristo cuerno pequeño que quiere cambiar tiempos y ley, cuerno pequeño es un pequeño fuego gangrena que incendia a gran bosque el cuerpo y contamina y arruina como apóstata a su semejante, por su boca que habla cosas grandiosas en su sabiduría terrenal animal demoníaca, aplica la expresión todo dicho de Dios es refinado y un escudo a los que se refugian en él, como una semilla de mostaza que es la más pequeña de las legumbres pero al crecer se hace un árbol grande y las aves hallan refugio entre sus ramas que aplica al más pequeño de los hermanos de Jesucristo un querubín ungido representado y explicado por Jesucristo como mayor que Juan el Bautista que prepara el camino para su llegada, como Elías el mensajero del pacto, y el vino al que no se debe dañar es la mujer su esposa, como estrella en agua que la convierte en sangre, la leona guardiana de las viñas, imagen de Dios macho y hembra primer matrimonio, en la que la mujer está lejos y separada de su esposo obstaculizada por sombras y montañas de separación, esas sombras son las aguas de Babilonia la grande sus hijos el río del dragón para intentar ahogar a la mujer, en el sentido de la expresión del libro El Cantar de los Cantares, de que las aguas mismas no pueden extinguir el amor ni los ríos arrollarlo, eso quiere decir una unión en matrimonio hecha por Dios que no lo puede separar ningún hombre, ni las muchas aguas, porque es un matrimonio encendido por la rueda de la vida natural del gen a un fuego eterno, en una zarza ardiente que no se consume. Como la que vio Moisés y se desvió para observar por qué no se consumía la zarza, esa zarza era un árbol como un querubín de Edén la fuente de la vida gratis que no se consume, y son como esos 2 querubines que guardaban el camino para que Adán y Eva no tomaran del fruto del árbol de la vida, esos 2 querubines eran macho y hembra otro matrimonio de querubines, el primer querubín era Satanás el diablo, quien arruinó su sabiduría por su radiante esplendor de árbol como zarza que se arruinó porque fue como toro al degüello con Eva esposa de Adán y la tentó como serpiente original significa símbolo de órgano sexual masculino, y Eva comió de él lo que significó el camino de la mujer adúltera que comió se limpió la boca y dijo no he cometido mal alguno, Eva y Adán negando su pecado ante Dios, en el caso de un matrimonio de querubines unidos en matrimonio por Dios ya no pueden ser separados por ningún hombre, y ellos dan entrada al paraíso y su restauración para que la humanidad pueda pisar la tierra y no sea culpable de pisar suelo santo, el hecho de que Moisés se haya quitado las sandalias de los pies por suelo santo significa que el paraíso no puede pisarse y abrirse su entrada por las sombras y montañas de separación hijos de Babilonia la grande que son como aguas, por eso la profecía del libro de Revelación. Revelación 16, 12, 21, y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. 13 y vi 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. 14 son, de hecho, expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. 15 Mira. Vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir exteriores, para que no ande desnudo y la gente mire su vergüenza. 16 Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 17 Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto, una voz fuerte salió del santuario, desde el trono, y dijo: ha acontecido. 18 Y ocurrieron relámpagos y voces y truenos, y ocurrió un gran terremoto como el cual no había ocurrido uno desde cuando los hombres vinieron a estar en la tierra, tan extenso el terremoto, tan grande. 19 Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Babilonia la grande fue recordada a vista de Dios, para darle la copa del vino de la cólera de su ira. 20 También, toda isla huyó, y no se hallaron las montañas. 21 Y un granizo grande, con cada piedra como del peso de un talento, descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de este fue excepcionalmente grande. El Cantar de los Cantares 8, 6, 7, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque el amor es tan fuerte como la muerte, la insistencia en la devoción exclusiva es tan inexorable como el Seol. Sus llamaradas son las llamaradas de un fuego, la llama de Ja. 7 Las muchas aguas mismas no pueden extinguir el amor, ni pueden los ríos mismos arrollarlo. Si un hombre diera todas las cosas valiosas de su casa por el amor, las personas positivamente las despreciarían.
Proverbios 13:12, la expectación pospuesta enferma el corazón, pero la cosa deseada es árbol de vida cuando sí viene. Mateo 25:1-13, entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias, y 5 eran discretas. porque las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. 4 mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas. 5 como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. justamente a mitad de la noche se levantó un clamor. Aquí está el novio. Salgan a su encuentro. 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas. las necias dijeron a las discretas. Denos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse. 9 las discretas contestaron con las palabras. Tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan, más bien, a los que lo venden y compren. Para ustedes. 10 mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y la puerta fue cerrada. 11 después vinieron también las demás vírgenes, y dijeron. Señor, Señor, ábrenos. 12 en respuesta, él dijo. Les digo la verdad. No las conozco. 13 manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora. El cantar de los cantares 2:5-7, refresquenme ustedes, sí, con tortas de pasas, susténtenme con manzanas. Porque estoy enferma de amor. 6 Su mano izquierda está debajo de mi cabeza. Y su mano derecha. Esta me abraza. 7 Las he puesto bajo juramento, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, de que no traten de despertar ni excitar amor en mí sino hasta que éste se sienta inclinado. Isaías 26:3-4, la inclinación que está bien sostenida la salvaguardarás en paz continua, porque en ti se hace que uno confíe. 4 Confíen en Jehová para siempre, porque en Jehová está la roca de tiempos indefinidos. Proverbios 3:27-30, no retengas el bien de aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo. 28 No digas a tu semejante. Anda, y vuelve, y mañana daré, cuando hay algo contigo. 29 No fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante, cuando está morando con un sentido de seguridad contigo. 30 No riñas sin causa con un hombre, si no te ha hecho ningún mal. 1 Tesalonicenses 5:1-5 Ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. 2 Porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. 3 Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad. Entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta. Y no escaparán de ninguna manera. 4 Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones. 5 Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Nehemías 2:1-6, y en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes el rey, aconteció que hubo vino delante de él, y yo como siempre alcé el vino y se lo di al rey. Pero yo nunca había estado triste delante de él. 2 De modo que el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro cuando tú mismo no estás enfermo? Esta no es otra cosa sino tristeza de corazón. Ante eso, me dio muchísimo miedo. 3 Entonces dije al rey, viva el rey mismo hasta tiempo indefinido. ¿Por qué no debe ponerse triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de las sepulturas de mis antepasados, está devastada, y sus mismas puertas han sido comidas por el fuego? 4 A su vez el rey me dijo, ¿qué es esto que tratas de conseguir? Al instante oré al Dios de los cielos. 5 Después dije al rey, si al rey de veras le parece bien, y si tu siervo parece bueno ante ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis antepasados, para que la reedifique. 6 Ante esto, el rey me dijo, mientras su regia consorte estaba sentada a su lado. ¿Cuánto va a durar tu viaje, y cuándo volverás? De modo que pareció bueno ante el rey enviarme, cuando le di el tiempo señalado.
Continúa el relato sobre los caballos de Apocalipsis C. Revelación 6, 7, 8, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir: ven. 8 y vi, y, miren. Un caballo pálido. Y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra. El cuarto sello es una cuarta atadura, llamada en la Biblia ataduras u ondulaciones de amor de cabellos de un matrimonio, en el libro El Cantar de los Cantares, y quien dice eso es llamada guardiana de las viñas. Guardiana es y significa querubines guardianes, como los que estaban guardando la entrada al paraíso en el jardín de Edén luego de haber sido expulsados Adán y Eva por su pecado, así que en realidad el hecho y expresión de desatar los rollos de las criaturas vivientes significa un desatar los sellos del pecado, el pecado que fácilmente nos enreda, el pecado que es una transgresión contra la sabiduría de Dios en sus 7 tiempos. La primera cualidad es la castidad, la sabiduría de arriba es primeramente casta, es la primera expresión de fe. La fe es un escudo grande que protege a todo el cuerpo, porque ese escudo de la fe es la piel de hombre y mujer. Por eso al pecar Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron coberturas para los lomos y luego Dios también los cubrió. La primera expresión de fe es la castidad, la sabiduría de arriba es primeramente casta, y en eso estuvo el pecado original, como dice la profecía bíblica: aquí está el camino de la mujer adúltera, ha comido, se ha limpiado la boca y ha dicho: no he cometido mal alguno. Y la expresión la serpiente es un símbolo del órgano sexual masculino, porque por ejemplo al ser mordidos por serpientes en el desierto los israelitas, Moisés por mandato de Dios les hizo una serpiente de cobre, y el cobre en la imagen que vio Nabucodonosor, la parte de cobre estaba en el vientre y muslos de la imagen es llamada así porque la imagen que vio Nabucodonosor en sueño es la imagen que en un principio fue imagen de Dios. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, pero al pecar pasaron de ser imagen de Dios a ser imagen del diablo, hijos del diablo. Continuando con el relato, al desatar las 4 criaturas vivientes los sellos, que son en cantidad de 7 sellos, esos 7 sellos son desatados por el león de la tribu de Judá, querubín ungido altamente respetado, simbolizado en la imagen como cabeza de oro, y en el hebreo el Cantar de los Cantares es el amado deslumbrante y colorado, el más conspicuo de 10.000, deslumbrante es porque es como la zarza ardiente que no se consumía que Moisés fue a investigar, significa un radiante esplendor de un querubín ungido, fuente de poder que como dijo el rey Salomón, bueno es para los ojos ver el sol, y ese sol es como la serpiente de cobre que veían en el desierto, que al verla se mantenían con vida los que habían sido mordidos por las serpientes. El desatar los sellos son sellos de las ataduras del diablo, de sus grilletes u ondulaciones de sus cabellos, de la sabiduría terrenal animal demoníaca, el pecado que fácilmente nos enreda, expresado en relato de Sansón como las 7 trenzas de su cabello, fuente de su fuerza más allá de lo normal. El hecho de que se desaten sellos, los 7 sellos, es un desatar de las ataduras del diablo en su pecado que fácilmente nos enreda. El cuarto sello corresponde a ser listo para obedecer. El obedecer significa vida eterna. El desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hacerse hacedor de la palabra y no solamente oidor, llamado en la Biblia sabiduría práctica. El hacer los dichos de Dios, hacer la voluntad del Padre, y Dios, Jehová. El obedecer es mejor que un sacrificio, porque al desobedecer Adán y Eva a Dios, Jesucristo tuvo que ofrecer su cuerpo en sacrificio para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte, y su Hijo el amado y aprobado tuvo que morir por los pecadores. Continúa el relato de revelación del cuarto caballo pálido que se relaciona con la obediencia. Vi, y, miren. Un caballo pálido. Y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte. Es ser pálido significa un color que no es característico de su piel, o cobertura, un color no natural en la carne. Por eso aplica al hecho de que cuando Adán y Eva pecaron se dieron cuenta de que estaban desnudos, un color pálido, y se escondieron, por desobedecer a Dios. Es como el hecho de estar en las bodas del Cordero y no tener puesto el traje de boda, que significa prendas que la gran muchedumbre logra al lavar sus prendas en la sangre del Cordero. El Cordero es en la tierra el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, que dice la Biblia van siguiendo al Cordero no importa
donde vaya, y lo que los israelitas seguían en el desierto sin importar dónde iba era el arca del pacto con los querubines gloriosos encima sobre su cubierta, por orden de Dios partían y por orden de Dios se detenían, y como dice el libro de Ezequiel, a donde quiera que el espíritu vaya allí iban las criaturas vivientes que son querubines macho y hembra sobre el arca, y el espíritu estaba en sus ruedas. El cordero es el querubín ungido rey del norte, que es un querubín que discurre por toda la tierra con los 7 ojos del espíritu de Dios, y la mujer guardiana de las viñas es la niña de los ojos de Dios, cabra montesa esposa del querubín ungido rey del norte, reina del sur. El hombre esposo querubín es la serpiente que se arrastra sobre una roca, porque es una roca que es una sombra peñasco sobre tierra agotada, y la mujer esposa es guardiana de las viñas llamada serpiente voladora porque recibió las alas de sabiduría de su esposo la gran águila poseedora de grandes alas, son las alas que el león cedió en la primera criatura bestia que vio Daniel, y que se le dio el corazón de un hombre porque en este sentido se le ha puesto un sello en su corazón con su esposa, un matrimonio eterno, por eso su esposa es una serpiente voladora esposa con sabiduría de su esposo. Sus alas de águila de la sabiduría la llevan al desierto lejos de la cara de la serpiente, la prole del inicuo, porque si la serpiente de cobre mantenía con vida a los que miraban luego de ser mordidos por las serpientes, el hecho de mirar a las serpientes y su cara prole del inicuo es perjudicial. Tienen y poseen las cualidades de su padre el diablo homicida, que como querubín y sus caras de león, toro, águila y hombre terrestre es y significa en el caso del diablo la sabiduría terrenal animal demoníaca, celos y espíritu de contradicción. Dios es de ojos demasiado puros para ver lo que es malo, porque en el caso de Eva, ella empezó a ver que el árbol era deseable para contemplarlo, y luego tomó de su fruto y comió, y el hecho de que se le abrieran los ojos es que vio al querubín ungido. El diablo pecó con él engañada cabalmente y sus ojos se abrieron en el sentido de ver como lo hacía el diablo, ojos de querubín en su carne, ojos llenos de adulterio y que no pueden desistir del pecado, y como la expresión del Salmo: haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil, lo inútil es lo vano, que al mirar el rey Salomón la vida con los ojos del diablo bajo el poder engañoso del pecado dijo todo es vanidad. Por eso Dios dijo al profeta: no mires por todos lados porque soy tu Dios, no mirar con los ojos del querubín ungido Satanás el diablo, porque son lámpara del inicuo pecado, no es luz sino oscuridad. El nombre muerte caballo cuarto de Apocalipsis significa un nombre sin esposa, porque cuando Jacob luchó con un ángel perseverando se le dio un nombre nuevo de Jacob a Israel. Ese nuevo nombre tiene que ver con un matrimonio y descendencia, por eso dice el libro del rey Salomón: mejor es un nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. El buen nombre significa que como el esposo tiene buen aceite, que significa conocimiento sobre su cabeza, sabiduría de Dios es un aceite sobre la cabeza de su esposa que mantiene encendida su lámpara, y la lámpara son sus ojos, que brillan, como Jacob vio brillo en los ojos de Raquel su esposa. La sabiduría del hombre hace brillar su rostro, y el rostro de su esposa, y Moisés se ponía un velo al hablar con Dios de entre los dos querubines, y la tez de su rostro emitía rayos. El velo se lo coloca a la mujer como señal de autoridad debido a los ángeles. Los ángeles son los hijos que caen como gotas de rocío desde las manos de Jesucristo, que tiene la autoridad de abrir de modo que nadie cierre y cerrar de modo que nadie abra. Significa autoridad para otorgar permiso a los espíritus de entrar o salir de cuerpos. Como en un nacimiento el espíritu desciende sobre la cabeza de la mujer embarazada en el interior de sus huesos en un camino o escalera remolineante con la autoridad o imposición de manos de Jesucristo el arcángel, que abre su mano como una nube en un puño, y abre su mano y satisface el deseo de toda cosa viva. En nombre muerte, es pálido porque tiene su pies débil por el pecado que produce la muerte, que cuando Eva y Adán pecaron se dieron cuenta de que estaban desnudos, pálidos, y se escondieron. Y el nombre muerte significa sin nombre, sin esposa o separado de la familia de Dios, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. Continúa el relato del libro de Revelación. Y el Hades venía siguiéndolo de cerca. El Hades es la sangre, significa mujeres que en su menstruación buscan descendencia y un nombre y familia con un esposo verdadero, una unión de matrimonio bendecida por Dios y Jehová, como la siguiente profecía del libro de Isaías. Isaías 4, 1 y 7. Mujeres realmente se agarrarán de un solo hombre en aquel día, y dirán: comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias mantas. Solo que se nos llame por tu nombre para quitar nuestro oprobio. Revelación 1:20, en cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros significan 7 congregaciones. Job 41, 1, 5, ¿puedes tú sacar a Leviatán con un anzuelo, o puedes con una soga sujetar su lengua?
2. Puedes ponerle un junco en las narices, o puedes con una espina taladrar sus quijadas. 3. Te hará él muchas súplicas, o te dirá palabras blandas. 4. Celebrará un pacto contigo, para que lo tomes por esclavo hasta tiempo indefinido. 5. Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus muchachas de poca edad. Estos textos significan lo siguiente: el comer su propio pan. Las mujeres significa que tendrán a su propio esposo, y las propias mantas lo mismo, una cobertura para su piel, que será nueva al unirse en matrimonio en una unión hecha por Dios y Jehová. Entonces las mantas significa carne sin pecado que ya no se cubre como hicieron Adán y Eva luego de pecar, y un nuevo nombre. El hecho de que se diga en la profecía de Isaías solo que se nos llame tu nombre sobre nosotras, para quitar el oprobio, significa que en un orden, de acuerdo con la profecía, el primer unido en matrimonio es el león de la tribu de Judá, cabeza de oro, querubín ungido, deslumbrante y colorado, el más conspicuo de 10.000, también es llamado Leviatán. El hecho de que en Job se dice puedes sacar con un anzuelo a Leviatán, significa que Leviatán es la serpiente en el agua, y el anzuelo que lo saca del agua es la estrella que cae en el agua llamada ajenjo y convierte en sangre el agua, significa su esposa estrella ajenjo, y serpiente voladora que saca a su esposo serpiente del agua, siendo ella como un anzuelo esposa amada que ata a su esposo con ondulaciones de amor de sus cabellos, deseo vehemente de amor de su esposa a su esposo, y la soga que sujeta su lengua es y significa las cuerdas del amor, con que lo atrae, y el sujetar su lengua es sujetar su sabiduría en su lengua de fuego sobre su cabeza, como las lenguas de fuego posadas en la cabeza de los escogidos. Entonces el hecho de que la esposa sujete su lengua a Leviatán significa que su esposo le da sus alas de sabiduría de la gran águila, la lengua de fuego de su cabeza que es el arco iris, paz, cabellos u ondulaciones de amor, ataduras, lenguas de fuego sujetadas una a la otra, amor de matrimonio unido por Dios. Así la esposa guardiana de las viñas sujeta la lengua de fuego, alas de sabiduría de su esposo querubín ungido, lo sujeta en sus ataduras, ondulaciones de su amor de sus cabellos. Puedes ponerle un junco en las narices. El junco en sus narices significa que como querubín ungido rey del norte aplica la expresión del libro El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares 4:16, despierta, oh viento del norte, y entra, oh viento del sur. Respira sobre mi jardín. Fluyan suavemente sus perfumes. Entre mi amado en su jardín, y coma sus frutos más selectos. Despertar al viento del norte significa que cuando su esposo le cedió su costilla a su esposa en su sueño de muerte, como Adán en su sueño se le tomó su costilla, y se formó a su esposa y matrimonio, y al despertarlo Eva, fue bueno y dijo: esto por fin es huesos de mis huesos y carne de mi carne, y fue llamada mujer. Así en esta profecía la esposa le pone un junco en las narices a su esposo, porque en su ceder de su esposo le cedió su espíritu costilla en su sueño de muerte y se formó su matrimonio, y ella le dice: despierta viento del norte, porque él su esposo despierta de su sueño en el que se tomó su costilla y se formó, unió su matrimonio. Y la expresión entra viento del sur significa un ascenso a la montaña, un subir a la nube, llamamiento hacia arriba, un ir llevado a la cima de un mástil, donde aplican las siguientes profecías bíblicas en las que como con el poder de una serpiente vino que rojea, que significa esposa, como vid que da vino y un regocijo al hombre, los dos en su éxtasis de amor como en la cima de un mástil, no sufren como lo muestra el Proverbios: me han golpeado, pero no enfermé. Me han herido, pero no lo supe. Y el texto de Revelación: y limpiará toda lágrima de sus ojos. Esas lágrimas limpias son un cerrar los ojos al pecado, que dichos ojos se abrieron cuando Eva y Adán pecaron, y la muerte no será más. El que la muerte no será significa un matrimonio eterno atado en su sueño de muerte y a la vez inmortalidad sin daño de la muerte segunda. Y luego la expresión ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor significa que un lamento, clamor y dolor son tres expresiones inspiradas inmundas salidas del dragón, la bestia salvaje y el falso profeta. El lamento es por el dragón Satanás, el diablo, que cuando fue astuto como serpiente engañó a Eva, un lamento engañoso en el que el diablo dio a entender que aunque comieran o hicieran lo malo no morirían, un engaño lamentable. El clamor vino cuando la bestia salvaje, que son los hijos de los demonios, los Nefilim, nacieron y toda inclinación de los pensamientos era solamente mala todo el tiempo. Entonces Dios dijo: de veras me pesa haber hecho al hombre sobre la tierra. El Espíritu Santo de Dios se sintió herido clamando. Esa es la voz de alguien que clama en el desierto. Entonces, como el mundo estaba lleno de violencia y expresiones de mal todo el tiempo, quedó la tierra ardiendo como un horno en la furia de Dios, y entonces en su ardiente ira, para aliviar, envió las aguas del diluvio en las que ahogó a los Nefilim, hijos de los demonios, en donde aplica la expresión: arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Luego la última parte del texto dice:
Las cosas anteriores han pasado, significa el inicio de la nueva creación, que luego que está el día séptimo descanso de Dios de sus obras habrá un día octavo llamado octavo rey, que hasta ahora en ese día es un octavo rey de destrucción, que en la ley el octavo día era circuncidado todo varón, y entraba en su pacto de su pueblo escogido, lo que quiere decir que en ese octavo día rey de destrucción en realidad significa un entrar a un nuevo pueblo, nueva creación en los nuevos sistemas de cosas de Jesucristo en donde la justicia habrá de morar. Ese octavo día rey destrucción es llamado también Apolión, y el séptimo día es Abadón, un descanso séptimo y un octavo día de un inicio de una nueva creación, de Abadón descanso séptimo a un octavo día Apolión octavo destrucción para creación de una nueva creación. Isaías 46, 8, 6 escucha. Alguien está diciendo, clama. Y uno dijo, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba verde, y toda su bondad amorosa es como la flor del campo. 7 La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado, porque el mismísimo Espíritu de Jehová ha soplado sobre ella. De seguro la gente es hierba verde. 8 La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado. Pero en cuanto a la palabra de nuestro Dios, durará hasta tiempo indefinido. Éxodo 31, 16, 17, y los hijos de Israel tienen que guardar el sábado, para llevar a cabo el sábado durante sus generaciones. Es un pacto hasta tiempo indefinido. 17 Entre yo y los hijos de Israel es una señal hasta tiempo indefinido, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y procedió a refrescarse. Revelación 17, 11, es un octavo rey, pero proviene de los 7, y se va a la destrucción. Números 6, 10, 12, y en el día octavo debe llevar 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión. 11 Y el sacerdote tiene que tratar a uno de estos como ofrenda por el pecado y al otro como ofrenda quemada, y hacer expiación por él, por haber pecado él a causa del alma muerta. Entonces él tendrá que santificar su cabeza en aquel día. 12 Y tiene que vivir como nazareo para Jehová durante los días de su nazareato, y tiene que traer un carnero joven en su primer año como ofrenda por la culpa. Y los días anteriores se dejarán sin contar porque contaminó su nazareato. Hechos 7, 8, 8. También le dio un pacto de circuncisión. Y así él llegó a ser el padre de Isaac y lo circuncidó el día octavo. E Isaac, de Jacob. Y Jacob, de los 12 cabezas de familia. Proverbios 23, 34, 35, y ciertamente llegarás a ser como uno que está acostado en el corazón del mar, hasta como uno que está acostado en el tope de un mástil. 35 Me han golpeado, pero no enfermé. Me han herido, pero no lo supe. ¿Cuándo despertaré? Lo buscaré todavía más. Proverbios 5, 18, 19, resulte bendita tu fuente de aguas, y regocíjate con la esposa de tu juventud. 19 Una amable cierva y una encantadora cabra montesa. Que sus propios pechos te embriaguen a todo tiempo. Con su amor estés en un éxtasis constantemente. Revelación 21, 1, 4, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el cielo anterior y la tierra anterior habían pasado, y el mar ya no existe. 2 Vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde Dios y preparada como una novia adornada para su esposo. 3 Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: mira. La tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. 4 Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Revelación 11, 11, 13, y después de los 3 días y medio, espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. 12 Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. 13 Y en aquella hora ocurrió un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y 7.000 personas fueron muertas por el terremoto, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Eclesiastés 12, 1, 7, acuérdate, ahora, de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos, o hayan llegado los años en que dirás: no tengo en ellos deleite. 2 Antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas, y hayan regresado las nubes, después el aguacero. 3 El día en que tiemblen los guardianes de la casa, y se hayan encorvado los hombres de energía vital, y las mujeres que muelen hayan dejado de trabajar por haber llegado a ser pocas, y las señoras que ven por las ventanas lo hayan hallado oscuro.
4 y las puertas que dan a la calle hayan sido cerradas, cuando el sonido del molino se haga quedo, y uno se levante al sonido de un pájaro, y todas las hijas del canto suenen bajo. 5 también se han llenado de temor meramente de lo que es alto, y hay terrores en el camino. Y el almendro lleva flores, y el saltamontes se arrastra, y la valla de la alcaparra se revienta, porque el hombre va andando a su casa de larga duración y los plañidores han marchado alrededor por la calle. 6 antes que se remueva la cuerda de plata, y se quebrante el tazón de oro, y se quiebre el jarro junto al manantial, y haya sido quebrantada la rueda del agua para la cisterna. 7 entonces el polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio. Luego continúa el relato de revelación sobre el caballo cuarto pálido con nombre muerte. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, esa autoridad tiene que ver con autoridad en cuanto a desatar los 4 vientos de destrucción sobre la tierra de los 4 ángeles, esos 4 vientos son en contra de los vientos del diablo que ha tenido el espíritu del gobernante de la autoridad del aire que opera en los hijos de la desobediencia, porque el diablo es quien ha tenido el medio para causar la muerte a la humanidad, y la cuarta parte de la tierra se refiere a los 4 ángulos de la tierra que ha gobernado en símbolos con 4 enormes bestias como león, oso, leopardo y una cuarta bestia extraordinariamente fuerte, la gobernación del diablo, pero en este caso se dio la autoridad a este caballo cuarto de Apocalipsis sobre la cuarta parte de la tierra, el medio para causar la muerte se le dio al caballo y a quien está sentado sobre él con nombre muerte. Continúa el relato. Para matar con una espada larga y con escasez de alimento y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra. Eso significa autoridad para desatar la guerra, traer hambre, plagas y muertes por bestias, pero en dañar al inicuo y no al justo, los que son merecedores de muerte, porque como dice el Proverbios del rey Salomón, el justo logra salir de la angustia y el inicuo entra en lugar de él, a la vez en lo que respecta a la muerte, esa autoridad para matar por esos medios y expresarlo significa que la muerte en sus 3 días de muerte en sus últimas 3 partes de la sabiduría que son buenos frutos, imparcial y sin ser hipócrita, el que ama la sabiduría de la lengua de fuego comerá sus frutos, eso es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la gran espada de fuego del Espíritu que no hay que apagar, la larga espada, y Dios no es parcial, en toda nación el que le teme y obra justicia es acepto a Dios, eso es la balanza de la justicia, los alimentos y plagas mortíferas que son cosas que dañan el cuerpo, la carne como un escudo, los alimentos que son un complemento al escudo grande de la fe, la piel, que los alimentos están representados por el alimento espiritual, la sabiduría en forma de alas como aceite que Jesucristo dijo a sus discípulos: yo tengo alimento del cual ustedes no saben, y que cuando el diablo quiso tentarlo y le dijo convierte estas piedras en panes, él dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda expresión de la boca de Jehová vive el hombre, y el pan Jesucristo lo comparó con su carne que se come en la cena del Señor, en la que si alguien comía indignamente se hacía culpable del cuerpo del Señor y algunos por eso estaban enfermizos, así como beber su sangre como el vino. Por último dice que son muertas las personas del mundo por las bestias salvajes de la tierra, eso quiere decir los querubines en su cantidad, son 7 estrellas en la mano derecha de Jesucristo, que tiene autoridad para abrir de modo que nadie cierre y cerrar de modo que nadie abra, abre su mano y satisface el deseo de toda cosa viviente, y derrama una bendición de lluvia sobre inicuos y justos, pero en cuanto a los que tienen las siguientes cualidades no reciben esas bendiciones. Revelación 21, 5, 8, y aquel que estaba sentado en el trono dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También, dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 y me dijo: han acontecido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed le daré de la fuente del agua de la vida gratis. 7 cualquiera que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. 8 pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad, y asesinos y fornicadores y los que practican espiritismo, e idólatras y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Todas las cualidades están en la séptima criatura viviente, que representa a las bestias salvajes de la tierra, la última, las 3 últimas estrellas reúnen las cualidades de buenos frutos, imparcialidad sin ser hipócrita, son como 3 días de muerte, que a la vez el amor es tan fuerte como la muerte, una muerte que dura 3 días las 3 últimas criaturas vivientes, luego la siguiente descripción muestra que luego que se suceden esos 3 días de muerte en esas 3 cualidades de las 3 últimas criaturas vivientes surge otra cosa, las 3 últimas criaturas vivientes que son las 3 últimas estrellas
en las manos de Jesucristo, son como 3 cuernos, 3 días de muerte como cuernos, la profecía dice que la muerte no será más, entonces esos cuernos son arrancados, y de esos cuernos surge otro cuerno como un octavo, como si fuera un octavo rey u octavo día o octava estrella querubín, significa un nacimiento hijos de querubines y un circuncidar al octavo día, una nueva creación, similar a los hijos llamados Nefilim de los demonios, seres violentos destructivos que llenaron la tierra de violencia, pero que en el caso de los querubines son y serán pacíficos, y hablarán cosas grandiosas en el sentido de que como hijos de las criaturas vivientes y su sabiduría como lenguas de fuego de querubines, siendo hojas de árboles, los árboles grandes de justicia con fruto justo, serán para curación de las naciones, y hablarán cosas grandiosas como poderosos hombres de fama que hablarán con enemigos en la puerta, en las puertas de la muerte, de las 12 puertas de las 12 tribus de Israel en las 12 cosechas cada mes, esas cosechas cada mes por 12 meses corresponde a ese tormento por 5 meses como un escorpión que hiere al hombre, son palabras de sabios querubines que son como aguijones, que atormentan por 5 meses, un mes por cada una de las 5 vírgenes, en el que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y sigue huyendo de ellos, en un sentido de que la muerte ya no es más porque los 3 cuernos días fueron arrancados los 3 días de muerte, y en lugar de ellos hay un octavo rey, hijos circuncidados como nuevo pueblo en el octavo día que hablan cosas grandiosas, pero de paz, y una curación para las naciones en el sentido de que la lengua de los sabios es una curación, además de que son carnes de nuevos querubines con ojos en su carne que se tocan estrechamente en amor, que de las 7 estrellas en los 2 primeros querubines nacen 2 hijos querubines justos, y aplicando el valor de 100 a cada una de las 7 estrellas se llega al valor de 1400 en las 7 estrellas que son 7 matrimonios de querubines como 7 bestias limpias machos y 7 bestias limpias hembras, el valor de 1400 entre las 7, y al nacer 2 hijos de los primeros querubines se llega al valor de 1600, esos son los 1600 estadios de sangre que expía el error de la humanidad, porque los pecados de Babilonia la Grande han llegado hasta el cielo, en una altura de 1600 estadios, y en cuanto al pecador aunque tenga 100 años de se invocará el mal contra él, pecado aplicado al número 100, y el pecado entró en el mundo por un solo querubín, valor de 100, por eso al ser 14 querubines como 7 estrellas se llega al número 1400, y los 2 primeros hijos llegan al número 1600, 1600 estadios de sangre limpia santa, el amor cubre una multitud de pecados, en una paz continua, solo traída a la tierra por querubines del tercer cielo, entonces habrá abundancia de paz hasta que la luna ya no sea, eso significa que la luna ya no estará obstaculizada por sombras y montañas de separación y la profecía de que el arca no hará más, porque los matrimonios en falsedad de la gran ramera que da a luz falsedad que son una luna falsa, por eso la profecía dice lo siguiente: en aquel día Jehová quitará la hermosura de las ajorcas son mujeres bellas pero que se apartan de la sensatez y son narigueras en el hocico de un cerdo, las cintas para la cabeza son sus falsas ataduras de amor, rameras y grilletes que los que son denunciados por Jehová caen en él, en sus ondulaciones de falso amor de su cabezas que como mujeres atrapan a hombres como si fueran cosas voladoras, rameras que quieren atar a poderosos como Dalila ataba a Sansón y le afeitó sus cabellos, y los adornos de forma de luna, significa el símbolo de celos que incita a celos, imagen de la bestia salvaje, macho y hembra, hijos de Adán y Eva, hijos de demonios que rechazan al último Adán Jesucristo como Dios poderoso Padre eterno, príncipe de paz, además que sus matrimonios no bendecido ya no estarán, por eso la profecía de que ya no se oirá la voz de novio ni de novia, los matrimonios de Babilonia la Grande, la gran ramera, hijos de Eva ya no serán, caerán como una piedra de molino al mar con sus hijos y nunca volverá a ser hallada, ahogados los padres demonios con sus hijos los Nefilim en las aguas del diluvio, los pendientes significa la tribulación en la carne de los matrimonios falsos de Babilonia la Grande, mujeres apartando sus oídos a la verdad, que siempre están aprendiendo y nunca llegan a un conocimiento exacto de la verdad, que son llevadas por hombres que con astucia se llevan cautivas a mujeres que desatienden su primera expresión de fe, que es la castidad, y los brazaletes son manos que tocan lo inmundo como Eva tomando del fruto y comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, por eso la profecía de dejen de tocar la cosa inmunda, el mandato de Dios de no tocar del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no tocarlo para no morir, y los velos, significa el velo del diablo entre los que están pereciendo, que cierran los ojos a la realidad que pertenece al Cristo, y tiene ojos llenos de adulterio, los ojos lámpara de los inicuos que son pecado, oscuridad falsa luz, luego las
prendas de adorno para la cabeza significa mujeres que no respetan a sus esposos, son esas 5 vírgenes necias que no tienen aceite y salen a comprar, lo que significa alimento de mentiras, la boca del apóstata que arruina a su semejante, y que como pequeño fuego quema gran bosque, palabra que se esparce como gangrena en el cuerpo, y las cadenillas de los pasos significa mujer ramera en una esquina que dice el pan que se come en secreto es saludable, mujer adúltera, comiendo como mujer adúltera y diciendo no he cometido mal alguno, y las fajas para los pechos significa falsa paz o falso placer o éxtasis, seno de una extranjera, que hacen que se acabe la carne y el organismo, y las casas del alma significa las sinagogas de Satanás, la costilla de un hombre que en vez de estar unida a su esposa llega a ser unido a una ramera y se une en carne con ella, y las conchas zumbadoras ornamentales, significa los sonidos de Babilonia, risas de estúpidos debajo de la olla, y sus fiestas de amor, los anillos para los dedos significan como cuando a Jesucristo le presentaron una mujer sorprendida en adulterio y Jesucristo escribía con su dedo en la tierra, anillos para los dedos significan rasgaduras en la carne con dedos garras de águila falsa sabiduría terrenal animal demoníaca, y terremotos en un lugar tras otro por culpa de Babilonia la grande y sus pasos al pecado, y los anillos para la nariz son el respirar del aire el espíritu del que ha sido el gobernante de la autoridad del aire, que opera en los hijos de la desobediencia. 22 Los vestidos de ceremonia significa la desnudez en pecado de Eva y Adán y el cubrirse por miedo a Dios al abrirse los ojos de su carne por los ojos del querubín ungido Satanás el diablo, luego las sobretúnicas y las capas y las bolsas, significa la cobertura para sus lomos por vergüenza la falsa fe un falso escudo como capa que no tiene conocimiento exacto y las bolsas significa falsa sabiduría del falso profeta, falsas bolsas de sabiduría tesoro inicuo, luego los espejos de mano significa ser una imagen de la bestia salvaje Satanás el diablo hijos del diablo en vez de alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que Dios creó al hombre a su imagen, macho y hembra, y las prendas de vestir interiores significa el hombre o mujer renovado de día en día, la persona secreta del corazón el yo secreto y la sabiduría pura de Dios, conocida por Dios y su Hijo Jesucristo, y los turbantes son el espíritu cayendo o remolineando sobre las cabezas de hombre o mujer y bendiciendo con abundancia de energía dinámica, abundancia de poder como el toro, y los velos grandes. Significa, el reconocimiento a los que están muy por encima, los ángeles, superiores en gloria, llamados velos grandes que pueden bendecir, en lucha como la que hizo Jacob con el ángel y este lo bendijo con un nuevo nombre familia. Daniel 7:8, después de esto seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea. Una cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte. Y tenía dientes de hierro, grandes. Estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Y era una cosa diferente de todas las otras bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. 8 Seguí considerando los cuernos, y, mire. Otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire. Había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Revelación 11:19, y fue abierto el santuario del templo de Dios que está en el cielo, y se vio en el santuario de su templo el arca de su pacto. Y ocurrieron relámpagos y voces y truenos y un terremoto y un granizo grande. Jeremías 3:16-17, ya no dirán ellos. El arca del pacto de Jehová. Ni subirá ella al corazón, ni se acordarán de ella ni la echarán de menos, y no se hará más. 17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono de Jehová. Y a ella todas las naciones tienen que ser reunidas al nombre de Jehová en Jerusalén, y ya no andarán tras la terquedad de su mal corazón. Salmo 72:7, en sus días el justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la luna ya no sea. Revelación 18:21-24, y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo. Así con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. 22 Y el sonido de cantantes que se acompañan con el arpa, y de músicos y de flautistas y de trompeteros nunca se volverá a oír en ti, y ningún artífice de oficio alguno volverá a hallarse en ti jamás, y ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse en ti jamás. 23 Y ninguna luz de lámpara volverá a resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás. Porque tus comerciantes viajeros eran los hombres de primer rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. 24 Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra.
Isaías 3, 18, 23, en aquel día Jehová quitará la hermosura de las ajorcas y las cintas para la cabeza y los adornos de forma de luna, 19 los pendientes y los brazaletes y los velos, 20 las prendas de adorno para la cabeza y las cadenillas de los pasos y las fajas para los pechos y las casas del alma y las conchas zumbadoras ornamentales, 21 los anillos para los dedos y los anillos para la nariz, 22 los vestidos de ceremonia y las sobretúnicas y las capas y las bolsas, 23 y los espejos de mano y las prendas de vestir interiores y los turbantes y los velos grandes.